otros. Allí tenemos a Enrique Bosch, Juan Manuel Iglesias, Noemí Berros, del Tribunal Oral Federal. Hemos hablado en varias ocasiones con Federico Carniel, el fiscal que investigaba esta causa PIM, causa Lavado 2, en fin, ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen Te día. hago una corrección. A ver, por favor. El tribunal lo pasó para el viernes, en la lectura de la ley. Con toda la ansiedad, ¿no? Sí. Parece a propósito. Pero bueno, Bueno, para el viernes entonces, sí. ¿qué pasó? No, y la doctora Berro tenía compromiso funcional en Paraná y ayer terminamos un juicio grande de contrabando y bueno, evidentemente eso generó la necesidad de mover para el viernes para poder terminar de deliberar. Bien. Por temas laborales nomás, no es otra cosa. Está bien. Bueno, perfecto. El viernes entonces, bueno, las expectativas, 10 años, a ver qué pide usted. Vamos a hablar de cada uno, ¿no? Tanto Aida Ayala, por un lado, Jacinto Zampayo, entre otros, y las expectativas puestas ya, ¿no? A este día tan esperado. Sí, la verdad que yo en lo particular estoy tranquilo porque entendemos que hicimos un trabajo de valoración neta o valoración probatoria y en función a la prueba que existe en el expediente hemos fundado la calificación legal y la pena que se solicitó. Entendemos que es una pena proporcional a los hechos que fueron juzgados, ¿no? Bien. Y, a ver, ¿cuáles serían las penas que ustedes solicitan? No, bueno, es la que ya salieron en todos los medios, es decir, a los mayores responsables le hemos pedido 10 años, pero esos 10 años, digamos, nosotros hicimos una acusación por distintos delitos. Sí. Por un lado, analizamos los casos de corrupción, que son defraudación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, y por otro lado, el lavado de activos. Analizamos cada uno de esos delitos, que son delitos independientes, y después, cuando hicimos el análisis integral, pedimos como pena final 10 años, pero, por ejemplo, yo no me acuerdo bien ahora, pero creo que por los delitos de corrupción pedimos 5 o 6 años, o al revés, por lavado 5 o 6 años, y por la corrupción 4 o 5, y ahí la sumatoria de los dos quedó en 10 años el pedido final. Con lo cual el tribunal tiene la libertad de analizar los hechos desde el punto de vista que ellos consideren. Pueden condenar por corrupción y absolver por lavado, o condenar por lavado y absolver por corrupción. Es decir, eso lo puede hacer tranquilamente el tribunal. Nosotros creemos de que deben ser condenados por los dos delitos, por corrupción y por lavado de activos. Bien, y las pruebas son concretas, porque uno entiende así, ¿no? Son concretas. ¿Cuáles son las pruebas más concretas? Si nos puede citar, por favor, porque para recordar también, ¿no?, las conversaciones que íbamos teniendo a medida que avanzaba este caso, ¿no?, con qué pruebas concretas nos quedamos hoy en día para pedir estas penas. Y nosotros, como teoría del caso, analizamos la conducta, digamos, por un lado de la ex intendenta, de su rol de intendenta, y tratamos de probar, nosotros creemos que está probado, después veremos qué resuelve el tribunal, pero la relación que tenía ella con alguno de los imputados, una relación que la hemos demostrado en el juicio, y que a raíz de esa relación, este grupo de empresarios y de personas conexas a estos empresarios se vieron beneficiados por distintas licitaciones que se iban generando, no solo con el alquiler de camiones para la recolección de residuos, que era lo que se conocía a través de la empresa PIM, sino ya desde el 2011, 2010, 2011 hasta el 2015, eran permanentemente beneficiados con contratos que tenían que ver con la recolección de residuos, el desmalezado, la limpieza de la ciudad. Entonces, lo que nosotros probamos es que estos empresarios armaban empresas que nosotros demostramos que eran empresas, como yo decía en el alegato, sellos de goma, y que a través de esa empresa, que ellos luego después tercerizaban
con personas con monotributistas o con personas con jornaleros, recibían grandes sumas de dinero. Hicimos el cálculo entre el 2010 y el 2015, ellos recibieron entre el alquiler de camiones y estos contratos de limpieza, desmalezado y demás actividades relacionadas con el medio ambiente o con la basura, recibieron casi 500 millones de pesos. Bueno, eso es lo que nosotros fijamos como ilícitos precedentes, es decir, dada la característica de las empresas que ellos presentaban a la licitación y que encima siempre eran las mismas, y las cooperativas que trabajaban con ellos, en condiciones normales, según nuestra posición, la actividad que ellos se comprometían a realizar no la podían haber hecho, digamos. Y ahí es donde nosotros vemos el vínculo entre la exintendenta y estos empresarios, en que se entregaban estos contratos y se pagaban, sobre todo, a empresas que no tenían respaldo, o sea, tenían 3, 2 empleados. O sea, se inventaron para la ocasión, se inventaron para la ocasión, para ese fin solamente. Por ejemplo, nosotros acreditamos que la empresa Tecmasa, que era una empresa que nosotros siempre dijimos que el empresario Pedro Martínez estaba atrás de esa empresa, sí, si bien no figuraba en los papeles, sí. Por ejemplo, se presentaban las licitaciones con otra empresa de Pedro Martínez. Entonces aparecía una empresa donde Pedro Martínez aparecía en blanco, y aparecía Tecmasa donde él estaba atrás. Es decir, para Pedro Martínez era como pescar en una pecera, digamos, o sea, tenía asegurada sí o sí la obtención de la licitación. Y después, bueno, el propio defensor de Pedro Martínez reconoció que él estaba detrás de Tecmasa, que era un socio oculto. Es decir, bueno, esas cuestiones generaban que en esa época, sobre todo en la última etapa de la intendencia de Aguirre Ayala, se generaran, le vuelvo a repetir, actividades económicas que tenían que ver con esos rubros, y que evidentemente no había ningún control por parte de la municipalidad, y se entregaban contratos o licitaciones por sumas millonarias. Bueno, el pedido es 10 años para Ayala, para Sampaio, y para los empresarios sería lo mismo también. No, después empieza a bajar, digamos. Hicimos un análisis según las responsabilidades. Lo que pasa es que ahí Ayala y Sampaio tienen los delitos funcionales, es decir, de incumplimiento de los deberes y negociaciones incompatibles. Sí. El tema de Sampaio también es un tema que nosotros creemos que está perfectamente señalado, porque él, a través de su posición, digamos, Sampaio, por ejemplo, aparece en un hecho, un incidente automovilístico, de un accidente con una camioneta de altísima gama, donde tenía una cédula azul, y él formó parte, digamos, del entramado de las negociaciones de PIM, porque el terreno donde se ofreció para que los camiones sean paren o sean reparados o lavados, que estaba dentro del pliego, era el Sampaio, digamos. Él se lo vende a PIM en una venta que nosotros decimos simulada, y además el Sampaio garantizaba que el contrato, que la empresa pudiera cumplir su cometido sin ningún tipo de interferencia. No nos olvidemos la capacidad que tenía Sampaio de movilización y de poder bloquear o obstaculizar cualquier actividad que no esté dentro de lo que él consideraba que se podía o no se podía hacer. Tenía poder con relación al sindicato, ¿no? Más allá de que además, a través del sindicato también, a través de distintas empresas, cooperativas, también, porque se usaban estas empresas que nosotros mencionamos en el juicio, donde para que el dinero que se obtenía de estos contratos se vaya fugando a través de estas empresas. Sí, se entiende. Bueno, a ver, y uno piensa, ¿no? Después de tanta tarea, tanto trabajo, la recolección de pruebas contundentes, y esto que nos cuenta que había todo un hilo mafioso, bueno, una cuestión de contactos también, el poderío, ¿no? Que tenía tanto una como el otro en aquel momento. ¿Qué sucede luego, ¿no? De si no hay una sentencia, ¿no? Si salen libres, si no pasa absolutamente nada,
¿no? ¿Cómo puede impactar esto en el trabajo de los fiscales, en el trabajo suyo? ¿Y hacia dónde irían después? ¿Qué pasaría después? No digo por la cantidad de expectativas que se suman también para el propio Bueno, público, ¿no? vuelvo al principio de Sí. la entrevista. Yo estoy tranquilo, Ah, duermo, bien, apoyo la cabeza en la almohada y duermo de corrido toda la noche, digamos. O sea, bien, yo estoy convencido, yo por lo menos hablo por mí, no voy a pedir una condena si no tengo el convencimiento bien. de que las personas merecen ser condenadas. No voy a generar que el imputado, que una persona investigada pase por una situación de condena o de encierro de cárcel si yo no estoy convencido de que tiene responsabilidad. Lógicamente, yo no decido, deciden los jueces. Y bueno, si algo me sirvió la causa de lavado 1 de Horacio Rey, a generar anticuerpos, digamos. Está bien. Yo ya pasé por esto, ya, digamos, fue un golpe duro lo de Horacio Rey, porque nosotros estamos también convencidos de la responsabilidad de estas personas. Tuvimos que pasar ese trance, digamos, de la absolución de la mayoría de los imputados, y seguiremos trabajando, iremos en casación y entenderemos de que será ahí donde se resolverá. De todos modos se va a resolver ahí, porque sean condenados al suelto, todos vamos a ir a la casación. Lo que a mí me genera un poco de sensaciones encontradas es que nosotros tenemos que tener la capacidad de juzgar, y primero en un plazo mucho menor del que se está haciendo ahora, sobre todo los casos de corrupción, digamos, porque son casos muy difíciles en donde la prueba hay que trabajarla, digamos, de una manera detallada, justamente porque estas personas tienen los mejores estudios de abogado, Sí. y ellos generalmente hacen un trabajo que la verdad que la defensa cada uno ha hecho su trabajo como corresponde. Lo que pasa es que no puede ser que en los casos de corrupción nosotros, por lo menos lo que pasó con Horacio Rey, que quedó demostrado y la misma casación lo dijo, el tribunal que intervino en ese momento lo hizo utilizando fundamentos que verdaderamente fueron muy cuestionados por parte de la casación. Entonces, tenemos que tener la capacidad de analizar casos de corrupción. Yo estoy hablando solo de casos de corrupción, ¿no? Y que no sean tan traumática la llegada a una sentencia definitiva. Imagínense que en el caso del Rey tenemos que hacer un nuevo juicio. ¿Cuánto demora? Sobre todo también para los imputados que están con la soga en el cuello, que no saben qué va a pasar con su situación, pero para la sociedad también. En Italia, cuando se encaró el tema de las mafias, se pusieron de acuerdo todos los actores que tenían que ver con el juzgamiento de este tipo de hechos, y se actuó en consecuencia y se puso una mano firme, y los juicios salieron con rapidez y se pudo reencauzar esa situación. Yo creo que la corrupción, el lavado de dinero, son delitos que tienen que estar primero en las prioridades, digamos, de la política criminal, porque son los que más pueden prevenir futuros hechos de las mismas características. Así que yo, en lo personal, estoy tranquilo, porque hicimos un trabajo arduo, a conciencia, y bueno, después el resultado se verá. Yo no le vuelvo a repetir, a la noche duermo de corrido, así que ese es el caso Manipulite, ¿no? Allí en Italia, ¿no? Que provocó todo eso, ¿no? Y pensaba también en las presiones que hubo por parte de bueno, esas mafias y la justicia. totalmente. Recibió Imagínense que sí, en Italia la cárcel, por ejemplo, ya no hacía mella sobre los delincuentes, porque ellos seguían desde la cárcel. claro. Entonces, ¿a dónde fueron? Fueron a los bienes. Fueron a tratar de bloquear la capacidad de actividad económica. Bueno, el caso de la corrupción, y yo lo dije en mi alegato, una cosa, los hechos de corrupción en la provincia del Chaco deberían ser doblemente repudiados, digamos, porque por la situación que vive la provincia en relación a los índices, todos los índices negativos. El Chaco está en primera posición de nutrición, falta de infraestructura, falta de colegios, falta de centro de salud, falta de insumos de salud. Bueno, esos son recursos
que verdaderamente en esta provincia, yo no hablo de la otra, en esta provincia, un peso ya es grave, digamos. Con lo cual tenemos que mandar un mensaje también desde nuestro lugar. Lógicamente, para llegar a ese mensaje se tiene que probar, tiene que haber un juicio, se tienen que defender, pero en caso de que verdaderamente sean considerados responsables, tiene que ser un mensaje fuerte, porque no es lo mismo, digamos, salir de la función pública o de parte de los empresarios, poder obtener contratos de la manera en que se obtenían en la época de Ayala. Fíjese, nosotros lo que probamos en el juicio es que cuando se fue a ir Ayala de la Intendencia, digamos, a partir de ese momento, y con esto yo no estoy comparando administraciones, yo estoy por afuera de todo esto, pero lo que se demuestra en el juicio es que estos empresarios, mientras estuvo ahí Ayala en el poder, cobraban al día, estaban bien remunerados, es decir, y tenían, y la única, o sea, esta empresa, los únicos clientes que tenían era la municipalidad. Cuando se fue a Ayala, tuvieron que salir a contratar a empresas privadas porque ya esa fuente de financiamiento se les había terminado. Con lo cual, entendemos nosotros de que esa connivencia que hay entre el empresariado, cierto sector del empresariado, y las personas que se encuentran en el poder, digamos, son temas que tenemos que poner la lupa y analizar y poner bien el énfasis en qué se hace con los recursos, ¿no? Eso que usted dice es, los actos delictivos de estas características son los que más nos afectan a nosotros como ciudadanos, ¿no? Como vecinos, no son los que más rápido nos afectan. De hecho, pensar en el tema de la basura, sigue habiendo un inconveniente enorme en el día de hoy, ¿no? El tema de la basura todavía sigue siendo un enorme problema, ¿no? Que nunca se solucionó el tema, y es un tema recurrente. Lo vivimos ahora hace poco, a principios de este año. Veíamos la basura en las calles, los pastos altos, es decir, un montón de circunstancias que hacen a nuestra calidad de vida como vecinos y además el medio ambiente, o sea, afecta a la salud, afecta a un montón de cuestiones. Nosotros en el juicio, por ejemplo, se decidió alquilar camiones para realizar la recolección de residuos. Y en el mismo y uno de los argumentos de Ayala decía que ella tuvo que hacer eso porque el Consejo Deliberante que tenía en ese momento era adverso y no le iba a aprobar créditos como para comprar camiones. Sin embargo, en el mismo 2015 se compraron 10 camiones por un monto superior al que ella le pagó a PIM, digamos, para alquilar camiones. Se compraron camiones, es decir, había capacidad de solucionar el problema a través de la política y a través de los mecanismos, digamos, institucionales. Lo que pasa es que acá se favoreció una empresa que fue creada entre gallo y medianoche con personas que no tenían capacidad de poder responder al contrato al cual se estaban sometiendo y que lo único que tenía interés era beneficiar a los socios ocultos que estaban detrás de la empresa. Esa fue nuestra posición y por eso nosotros pedimos las condenas. Bien, y será el viernes y esperemos que se haga justicia. Muchísimas gracias, fiscal. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Federico Carniel, fiscal de la causa Lavado 2, que tiene a Aida Ayala y a Jacinto Zampayo, ¿no?, como principales acusados, entre otros empresarios también.